mujeres somos amantes del drama, crecimos con el drama, nos encantan las novelas, somos amantes de eso, pero es también lo que nos hace ser víctimas. Hoy ha pasado 6 meses de tratamiento, encerrada, aislada de todo el mundo, sin hablar con nadie, todo el mundo se me alejó. Significa mamá soltera. Imagínate, desde ya lo que estás creándote, ¿no? O sea, yo siempre decía, soy mamá soltera y con orgullo todavía. Pero, ¿qué implica eso? Bienvenidas a Mujeres con Propósito. Hoy tengo una invitada muy especial que quiero que la conozcan porque cuando yo la conocí, ella tiene mucha información que sé que nos va a ayudar a todas y yo pensé y dije, definitivamente ella tiene que estar aquí en Mujeres con Propósito para que ustedes puedan aprender y escuchar parte de su historia. Ella es Claudia Soto y tiene 9 años de experiencia siendo coach holística. Bienvenida a Mujeres con Propósito. Wow, primero gracias. Gracias de verdad por esta invitación. Yo emocionadísima de poder estar aquí y pues a todas las mujeres que nos puedan escuchar, espero poder aportarles un granito de arena en su transformación. Buenísimo, Claudia. Y cuéntame un poquito, ¿cómo iniciaste en este mundo de la holística? ¿Y qué es la holística? Porque obviamente muchas chicas allá afuera quieren esa información de qué es, qué abarca, todo este mundo. ¿Y cómo iniciaste esto? Primero voy a conceptualizar qué es holístico, porque creo que ahorita en el mercado, o al menos en el rubro espiritual, esta palabra está bien mal transgiversada. Por lo general, en el rubro espiritual mezcla mucho de que, bueno, si soy espiritual, entonces soy holística. Y en realidad no es así. Holístico viene de la palabra holos, que en griego significa todo. Entonces, la palabra holística en realidad es aprender a ver al ser humano como un ser integral, como un todo. Y el ser humano como un ser integral, como un todo, no solamente es la parte espiritual, tiene otras áreas de vida. Entonces, la holística viene de integrar todo tal y como es en todas las áreas que al ser humano le corresponde. Partiendo desde ahí, te cuento un poquito por qué yo decido dedicarme a este rubro. Hace más de 9 años en realidad. Yo he tenido varias situaciones de puntos de quiebre en mi vida. De hecho, creo que son 2 de manera más específica. Uno fue a los 17 años, cuando estaba, y yo creo que más de una, cuando recién sale del colegio, es como, ¿qué hago? ¿Qué estudio? ¿Para qué carrera me voy? Y es que, ¿por dónde hago? O sea, ¿por dónde le entro? Etcétera. Entonces, yo tenía claro que quería hacer negocios. ¿Cómo? No tenía ni idea, pero yo dije, yo quiero hacer negocios. Ingresé a una universidad y demás. Sin embargo, ahí tuve uno de los mejores aprendizajes. Hoy en día digo que es uno de los mejores aprendizajes. En su momento, obviamente, no fue así, pero hoy en día ya lo tomo como un aprendizaje y fue directamente con mi padre. Pues a veces nos dejamos influenciar por lo que dice papá o mamá. Sí. Entonces, mi papá, cuando yo ya había ingresado a otra universidad para estudiar negocios internacionales, incluso con media beca y todo, yo súper emocionada voy a casa, le digo a mi papá, ¿sabes qué? Ya ingresé, vas a pagar la mitad, mira, no vas a hacer mucho. Sí. Y mi papá me dijo, no, ¿cómo así? Esa carrera no sirve. Claro. Y para mí fue como, ¿qué? Chocante. Como que, ¿qué? Entonces, me dijo, no, mi papá es abogado. Y me dijo, no, esa carrera no sirve, tú tienes que estudiar una de las mejores carreras que existe, Derecho. Digo, pero yo no quiero ser abogada. Me dijo, es que no, si no estudias eso, yo no te apoyo. Y wow, claro, o sea, a los 17 años, claro. 16 para 17, habiendo recién terminado el colegio, para mí fue como mucha presión. Demasiado. Claro. Y mira qué tanta fue la presión que cuando yo digo, bueno, o sea, yo atada de manos era como, bueno, listo, ok, lo que tú digas, ¿no? ¿Y dónde estudio? En una de las mejores universidades, en ese momento la Católica, ¿no? La Pontificia Universidad Católica del Perú. Y dije, bueno, ya me preparo para dar el examen, ¿no? El examen era en febrero. Estudié muchísimo. Tanto fue mi conflicto emocional con mi padre, que cuando yo di el examen de admisión, lo di tosiendo sangre. Estuve más de la mitad del examen en tópico y la otra mitad tratando de completar las preguntas. Y obviamente no ingresé. Al día siguiente, pues mi mamá es enfermera, le dije a mamá lo que había pasado. Y mamá, no, vámonos a chequearte, que no sé qué. Y yo, listo, vamos. Y pues que me detectan tuberculosis en el pulmón derecho.
Ahora, para ese entonces yo no tenía la información de la que tengo hoy en día para poder entender y sobre todo comprender qué era lo que estaba pasando conmigo a nivel emocional. Exacto. Entonces yo dije, bueno, listo, yo lo único que estaba era enojadísima con mi padre, resentida con mi padre y dije, ok, estoy así por él. O sea, era lo primero que se me venía, ¿no? Obviamente no se lo decía y me lo guardaba y me lo guardaba y eso hacen muchas mujeres. Te guardas y te callas y Claro, te callas y te callas guardamos. hasta que el cuerpo colapsa. Estaba con 7 de hemoglobina. Lo normal es tener 13, 14 y eso. Estaba con menos de la mitad, o sea, y no comía, me había bajado muchísimo de peso eh, y tenía un pulmón colapsando. Wow. 6 meses de tratamiento y esa fue como mi primera crisis. Claro. Llega una etapa donde tú dices, bueno, o sea, te rindes ante la vida, por así decirlo. Y yo sigo con la carrera, pues yo sigo, porque según yo, en ese momento no tenía otra opción. Y era o el apoyo de mis padres o no sé qué hacer con mi vida. Viene el otro examen después de 6 meses en julio. Entonces dije, bueno, listo, me postulo, pero me había pasado 6 meses de tratamiento encerrada, aislada de todo el mundo, porque cuando tienes tuberculosis te pasan comidita por debajo, como fuera que estés aislada. Claro. Y sin hablar con nadie, todo el mundo se me alejó y yo resentida y enojada con la vida. Ingreso a la universidad en el siguiente examen, para mi papá fue la fiesta, fue como wow, yo ya había bajado la medicación, 13 pastillas diarias consumía. Y yo dije, bueno, la pontificia, la PUC tiene la opción de 2 años generales y luego me puedo cambiar de carrera. Dije, Sí. esa será mi opción, o sea, y me rendí ante eso, dije, esa será mi opción para que aquí a 2 años pueda ver cómo cambio de carrera. Listo, pasaron los 2 años y cuando quise sentarme con mi papá, de hecho había visto una carrera muy similar a la de negocios, que era la de gestión y alta dirección. Dije, listo, será esta. Sin que mi papá sepa, llevé algunos cursos para convalidar. Pero cuando llegó la transición de pasar a esta carrera, mi papá lo senté y dije, bueno, ya pasaron 2 años, papá, por favor, mira, ya estoy en la universidad, al menos estoy en la universidad que tú quieres, pero por favor, dame el chance, apóyame, quiero terminar. Dijo, no, tú te cambias la carrera y yo no te apoyo. Y ahí fue un segundo punto de quiebre. Y yo creo que ahí dije, ¿qué hago, no? O sea, ya es como me sentía perdida. Yo de resignada me pasé a derecho, pero yo iba a las clases y yo decía, yo no sé qué hago acá. O sea, yo veía a mis amiguitos con los casos, como, oye, mira, sí, que el caso acá tal. Claro. Y yo decía, es que no hay forma, yo, o sea, yo no sé qué hago acá, esto no me mueve. Empecé a jalar cursos, obviamente, Claro. y yo dije, no. Y yo creo que al universo, Dios, al creador, no sé, yo creo en una fuente divina, no soy en ninguna religión, pero creo que no se le ocurrió mejor idea que mandarme un hijo, vamos a ponerlo así. Ajá. Yo creo que en ese momento mi hijo fue mi bendición, porque pasaron un par de años más y a los 21 años, cuando ya estaba como en octavo para noveno ciclo de carrera, llega mi hijo. Wow. Obviamente no fue preparado, ni programado, ni proyectado. Por eso digo que yo cada vez que veo a mi hijo es la bendición de Dios. O sea, Dios sabía por qué. Yo no, la verdad. Exacto. Pero Dios sabía por qué me lo enviaba. Em, y es más, era súper curioso porque cada vez que, o sea, no, yo no estaba con una pareja estable en ese momento. Entonces, nadie me había visto con pareja. Entonces, cada vez que me preguntaba, oye, ¿y de dónde salió, no? O sea, ¿Quién es ¿cómo? el papá? Exacto, ¿y de dónde salió? ¿Cómo fue? Claro. Y yo siempre decía, es que es del Espíritu Santo. Yo en ese momento creo que tomé el arquetipo Claro. de María y dije, es del Espíritu Santo. O sea, porque Ajá. nadie sabía nada de mi vida Claro. amorosa. Y bueno, aparte que el papá tampoco se hizo cargo. Entonces, Wow. yo más enojada todavía con la energía masculina, porque ya Exacto. era un enojo con mi padre. Y luego, bueno, lo que Ajá. no resolví con papá, lo vi reflejado pues En tu pareja. en el papá de mi hijo. Exacto. Y yo dije, ah, bueno, hasta en ese momento yo seguía sin saber qué pasaba con mi vida. Solamente estaba enojada con la vida, sobre todo con los hombres y me llega un hombre. Y te llega un hijo hombre. Sí. Y me llega un hijo hombre, ¿no? Como para poder ahí saltar todas las cosas. Entonces, ese fue ya el tercer punto en realidad.
con la llegada de mi hijo. Dejé la carrera y era pues dedicarme a mi hijo y decidir qué hacer. Empecé a cachuelear, acá en Perú se dice mucho cachuelear, Ajá, es como tomar cualquier tipo de exacto. trabajo y buscártelas Buscar como la sea, manera, sí, de poder generar recursos. Entonces vendía comida, hacía taxis, vendía, no, un montón de de cosas. todo. Incluso, o sea, iba haciendo taxis sin que mi papá sepa, mi papá viajaba, entonces yo agarraba el auto, como yo amaba manejar, dije, Ajá. listo, eso es una manera de recursearme, y me iba con mi hijo de copiloto, Bebito, y a taxiar. O Wow. sea, me las ingeniaba de todas para poder generar recursos. Em, pero ahí, cuando ya tú dices, Dios mío, por favor, mándame una señal porque necesito entender y Exacto. comprender qué ¿Qué está estoy haciendo pasando. mal? Sí, ¿O qué exacto. pasa? Y las mujeres nos juzgamos mucho, nos damos con palos. Es como, Sí. ¿qué hice yo? Ajá, ¿qué O hice yo sea, ¿qué hice para yo merecer para... esto, para Exacto. pasar esto? Exacto, o sea, ¿qué hice yo? Yo dije, wow, Ujú. pues a quién le hice daño, ¿no? O sea, como para pasarla así. Ajá. Y dramatizamos todo y nos victimizamos. Entonces me era mucho más fácil decir, es culpa de mi padre o Ujú. es culpa del papá de mi hijo, en Claro. vez de decir, esto lo proyecté yo. Entonces ahí fue donde dije, ok, por favor, mándame señales. O sea, ya era refugiarme en Dios, literal. Y pues cuando el alumno está listo, los maestros aparecen, ¿cierto? Ujú, así es. Así fue como llegó una persona, una amiga, y me dijo, oye, hay un taller de numerología. Y yo, ¿qué es Ajá, eso? Yo no sabía, yo decía, ¿qué es eso? Sí, con ajá. conciencia. Y yo, ah. Dije, mira, si me va a decir algo que ya no he escuchado y es algo diferente y me va a abrir al... Bueno, hágale, vamos, ya, Ujú, vamos. Y mira lo curioso, ¿va? Porque, o sea, incluso no tenía ni siquiera el mindset de inversión en mí misma, no había aprendido a invertir en mí misma, claro. que ese taller no valía mucho, valía 100 soles. Ahorita digo que no valía mucho, Ajá, pero para mí en ese momento era plata, eran claro, era pañales, era wow. leche, era plata. Y desde que mi amiga me avisó hasta que tomé la decisión de ir, o sea, me tomó unos meses. Y eso que tuve que esperar que el taller se repita porque, o sea, estaba tan cerrada en mi mundo, tan cerrada en mi mentalidad, tan cerrada en mi drama, vamos a ponerlo así, que dije, entre que sí conscientemente y entre que no quiero, Ajá. me siento más cómoda aquí. Em, y dije, no, ya colapsé, o sea, vinieron todas las crisis emocionales, financieras, todo. Dije, no, necesito una formación diferente. Y escuché una maestra en ese momento, una maestra mexicana, hace 9 años, y yo me quedé plasmada, mi hijo tenía ya un añito más o menos. Dije, no puede ser. O sea, ¿cómo es posible que esta información, uno, la gente no lo sepa? ¿De dónde sale esta información? O sea, ¿quién te la dijo? ¿Cuál es la base? O sea, yo empecé a hacerme un montón de preguntas porque ella me describió tan bien. Me Ajá. tocó todos los dolores y me dijo, tienes esta herida, y no me lo dijo directamente, o sea, lo habló como para un público y éramos como Ajá. 500 personas. Y dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo es eso posible? Ahí empecé. Ahí fue donde yo tomé la decisión y dije, esto lo debe saber el mundo. Ajá. Y empecé a aprenderlo primero, a integrarlo en mí primero. Entendí muchas cosas, comprendí muchas cosas. Y dije, wow, ahora todo me hace sentido. Ahora todo me hace sentido. Ahora entiendo por qué soy así, por qué pasé esas pruebas, por qué experimenté esto, por qué mi hijo escogió a ese papá, etcétera, etcétera, etcétera. Entendí muchas cosas. Entonces la comprensión ya te lleva a una evolución de conciencia. Exacto. Eh, y en el proceso, obviamente pasé muchas pruebas, muchos retos, es lo que me ha llevado hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, así fue que decidí tomar este camino. Ahí entendí también los conceptos básicos, porque Ujú, en el proceso también fue de ir bien hacia adentro. Por lo general, las personas cuando entran al mundo espiritual ujú. prefieren más recibir la información externa que interna. El match que se hace con trabajar de forma interna esa información es brutal. Entonces, ahí es como yo comencé este camino. Cuando yo escuché tu historia, yo dije, wow, o sea, definitivamente una mujer que ha pasado
tantos retos, ¿verdad? Que usualmente muchas mujeres allá afuera también lo pasan, ¿no? Y el hecho de que hoy, con tu hijo, tú puedas darle otro nivel de conciencia, de información, de educación, porque tú has tenido que pasar por un proceso de evolución, ¿no? Y ahí yo digo mi pregunta, ¿no? ¿Qué tan importante es para las mujeres educarse, entrenarse y asistir a este tipo de eventos de desarrollo personal para que las mujeres hagamos un match y digamos, sí, realmente no era afuera, era dentro? Yo tenía que cambiar, tenía que evolucionar, tenía que tener más información adentro para poder reflejar ese resultado allá afuera, con mi vida, en mis relaciones, en mis resultados materiales, porque muchas hoy en día, muchas mujeres también buscamos resultados materiales, pero no nos damos cuenta que ese resultado material simplemente es un reflejo de lo que se está trabajando por dentro. Entonces, en base a tu experiencia, Claudia, ¿cómo crees qué tan importante es que las mujeres hoy en día asistan a este tipo de entrenamientos, este tipo de eventos donde se toquen temas muy importantes para nosotras? Yo empecé así. Yo empecé así y obviamente para mí es supremamente importante, ¿va? Por ahí empezamos. O sea, esa es como la primera fase, vamos a ponerlo Ajá, así, sí. de todo el proceso de evolución, de conciencia, etcétera, ¿va? Ahora, quiero profundizar también un poquito más de ese tema, porque si bien por ahí empezamos, Ujú. el camino, por la experiencia que tengo y por todo lo que he experimentado en estos 9 años, Ajá, el camino siempre va a ser interno. exacto. Siempre, siempre, siempre. Y es más, eh, creo que los eventos tienen una función de hacerte Ujú, recordar eso, exacto. principalmente. Ujú. No es el evento el que te cambia, Ajá, es, es el momento en el ujú, que tú recuerdas eso y dices, aquí, ya, exacto. volví a esto. Ajá, Es un recordatorio y esa es la parte muy bonita de los eventos, porque te hace recordar esa parte de ti. Hay exacto. muchos conceptos que se transgiversan, como es el que te dije. Lo otro es que, por ejemplo, yo manejo varias teorías en realidad, pero Ujú, una de ellas es el tema de la coherencia interna, que es el triángulo de la fluidez, que se ujú, divide entre mente, cuerpo y alma. Las mujeres estamos demasiado conectadas con la parte del alma y transgiversamos la información de que si nos metemos en el mundo espiritual, entonces trabajamos el alma y ya está. ujú, Pero, o sea, si tú realmente vas a trabajar, o sea, si eres una persona espiritual realmente, dos cosas. Uno, ujú, es porque has trabajado, has entendido y comprendido el concepto de espiritualidad real en tu vida, qué ajá, cosa es la espiritualidad, y es más, incluso las que nos están viendo probablemente ahorita, o sea, hagan una pausa y ponte a introspectar, no busques en Google, ponte a ujú, introspectar, ¿qué es espiritualidad? Muchas te van a decir de todo, o sea, bueno, es esto, 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 pero el concepto real es la comprensión de que absolutamente todo tiene un propósito en tu vida. Y no lo digo yo, lo ujú, dice el Instituto de Mente en Harvard, allá en Estados Unidos. Entonces, y es por un estudio científico que hicieron. La comprensión de que absolutamente todo tiene un propósito y sentido en tu vida. Ahora, lo que más buscamos las personas que es ser felices. sí. Es lo que más buscamos. No es ganar dinero, Ujú, no es tener un montón de casas, no, es lo que te hace sentir eso. sí, claro. Es el sentido de felicidad y de bienestar que Ujú, tú dices, qué rico se siente pues tenerle dinero y poder gastarlo y ajá, poder claro. comprarme todo. Qué rico se siente poder ayudar a mi mamá con ese Ajá, dinero. Qué rico se siente poder viajar. O sea, claro. la gente quiere venir, o sea, viene a este mundo, el alma viene a este mundo a ser Ujú, feliz. Pero ¿cómo ujú, tú mides eso? ujú. Hay 5 peras. Así, pongan ahí en sus manitos, 5 peras. ¿va? Son 5 resultados, que yo le digo es las 5 peras. Ajá, Entonces, si tú quieres realmente aprender a medir si estás aplicando el concepto de espiritualidad en tu vida, tú primero tienes que observar tus 5 resultados, que ujú, son las 5 peras. Tu paz, tu mentalidad,
tu economía, tus relaciones, tu adaptabilidad y disfrute y tu salud, que tiene que ver con el cuerpo. Si tú mides primero esas y te pones el 0 al 10, a ver, de mi paz, ¿cómo estoy? No, es que estoy abrumada, estoy estresada, no tengo paz, no tengo tranquilidad. No. Sé honesta contigo, ¿no? Exacto. Entonces no estás aplicando el concepto de espiritualidad. Hay algo que está fallando ahí, ¿no? Obviamente, y lo estás obviando. Tu economía, ¿cómo van esas finanzas? Claro. ¿Estás ganando lo que realmente quieres o solo estás sobreviviendo con las finanzas? Claro. Y sé honesta contigo también. Entonces, ¿cuántos recursos tienes? Y no solamente hablo a nivel dinero, porque hoy en día se puede hacer dinero sin dinero. Ajá. Entonces, no hablo solamente de los recursos económicos, ¿no? Ni de dónde vienes. Entonces, es un tema, esta parte de acá, de hecho, es mucho más profunda que una de las tantas preguntas que me hiciste. Me gustaría vincularla después con esa, que tiene que ver con recordar la capacidad que tienen las mujeres de crear cosas desde la energía femenina. Ajá. Wow. Un punto muy importante, sí. Energía femenina, luego lo vamos a tocar. Sí, lo vamos a tocar en un ratito, pero bueno, listo. Es esa parte de acá, la parte de las relaciones. Y relaciones hablo de cualquier tipo de vínculos. Por ahí me hacías preguntas también, que de pronto me estoy adelantando, que tienen que ver con papá, con mamá, con las parejas. O sea, relaciones tienen que ver con cualquier tipo de vínculos. Y no excluyas ninguno. Porque incluso para las que probablemente así como yo son mamás solteras y no reconoces al padre de tu hijo, lo estás excluyendo. Qué importante. Entonces, hasta incluso eso. Y tener vínculos sanos es aprender a aceptarlos tal y como son. No es que toda la vida tienes que estar enferma o tienes que tener un mal vínculo con ellos. No se trata de eso. Nos han hecho creer eso. Incluso hay información transgiversada sobre eso. Muchos manejan el tema de las constelaciones familiares, ¿va? Pero hay dos cosas importantes ahí, bases, que luego se transgiversan y tiene que ver mucho con respetar los roles, los roles, el sentido de pertenencia y la jerarquía dentro de, quiénes están antes en el caso de los padres, ¿no? Sí. Que son como leyes en las constelaciones. Entonces, no es que siempre vas a tener conflicto con los padres o siempre vas a tener conflicto con las parejas. No es así. Es que no estás aprendiendo a aceptarlos tal y como son, que ese es el otro tema. Entonces, este es un tema súper amplio en realidad, podemos ahondar muchísimo, pero aquí tienes que observar cómo van tus vínculos alrededor, ¿son sanos? ¿Son tóxicos? Del 0 al 10, ¿cómo lo consideras? Luego viene la adaptabilidad y disfrute. Las mujeres somos amantes del drama, crecimos con el drama, nos encantan las novelas, y si vemos algo ya, o sea, es más, somos reinas de la suposición. Así es que si pasa algo, nos pasa. Pasaron 10 suposiciones en nuestra mente y armamos toda la historia, y de verdad que deberíamos hacer más. Y de repente cuentos. Ni ocurrió, ¿verdad? Exacto. No ocurrió, pero ya tenemos una historia en la cabeza. Exacto. O sea, y deberíamos hacer, no sé, más libros de ficción en realidad, porque ni siquiera es como real. Pero somos amantes de eso, pero es también lo que nos hace ser víctimas. Claro. Y es lo que no nos permite adaptarnos y disfrutar de lo que tenemos en el día a día, ¿va? Y acá hay otra de las leyes que yo aplico, que es el reconocer, valorar y disfrutar, ¿va? Las personas, nos es mucho más fácil decir, no, es que estoy enojada, como yo hace 9 años con mi padre, y es que él me hizo esto y el otro, pero no estoy reconociendo el otro lado. Claro. Él me dio la vida. Y que independientemente de lo que hizo o no hizo, claro, él hizo lo que pudo con lo que tuvo. Y para lo que él, según el amor que me tenía hacia mí, era lo que era correcto. Pero desde mi perspectiva es el peor hombre en ese momento, el peor padre, porque no me entiende, no me comprende, no se da cuenta. Pero desde la perspectiva de él no era que quería hacerme daño. ¿Va? Entonces, el reconocer que de dónde venimos, aprender a valorar a la otra persona y disfrutarla, es la que a las mujeres nos cuesta muchísimo. Entonces, la adaptabilidad y disfrute también hay que medirla, del 0 a 10, qué tanto hemos aprendido a disfrutar realmente la vida y no a solo dramatizarla. Exacto.
y el cuerpo y la salud. Que de hecho, yo cuando me di cuenta de eso dije, yo voy a trabajar más en este de acá. Porque, por ejemplo, en mi caso personal, durante estos 9 años yo he tenido momentos en el que subía de peso, bajaba de Ujú. peso, subía de peso. Y era mi forma hoy en día de decir y de medirme a mí, ok, ¿qué tanto estoy comprendiendo esto? Porque me di cuenta yo, y eso va para todas las mujeres, el peso es emocional al 100%. Por más que tú me digas, claro, que no, es que es por todo lo que te tragas, y sí, es que sí, puede ser por todo lo que te comes, listo, Claro. exacto, ajá, pero ¿por qué te estás comiendo eso? ¿Qué Ujú. vacío quieres llenar? Y eso es un vacío emocional. La mente y el intestino están supremamente conectados. La serotonina, todos los químicos no se forman acá, se forman acá primero. Y Ujú. eso lo avala la ciencia o la neurociencia. Ujú. Entonces, está conectadísimo. Si no se trabaja ahí, no vas a trabajarlo acá y por ende no lo vas a poder trabajar a nivel alma. Entonces, para que podamos llegar al estado de la fluidez del Ujú. triángulo, donde trabajas la mente, trabajas el cuerpo, para recién reflejar el alma, primero tienes que entender cómo funciona tu mente, cómo funciona el cuerpo y recién poder llegar a decir, ah, listo, estoy en Ujú. coherencia interna con mi alma. Cuando no es así, Aparecen los estás retos. bloqueada, estás, incluso canalizas más mal todavía la información, porque Ujú. tienes tanta información negativa en tu cuerpo que cualquier cosa que llegue como que, ay, yo sentí esto, o mi intuición, ¿no? Ah, Como que, ay, claro. yo creo que es esto, y después Ajá. te equivocas, dices, es que la información no llegó limpia, Sí, ya. también, ¿no? Es Entonces, como que uno supone cosas, a los finales no es así, no. ¿no? Y Ah. eso viene de toda la información negativa que hay dentro del cuerpo. Entonces, ¿cómo tú realmente puedes medir los resultados? Mide primero tus 5 peras. Ujú. Tu paz, tu economía, tus relaciones, tu adaptabilidad y disfrute y tu salud. Ok. Una vez que midas esas 5, tú puedes Ujú. decir, bueno, listo, ya, ¿dónde más trabajo? ¿En qué Ajá. pilar más me enfoco? ¿Va? Y no solamente es lo como de que, ay, me voy a dejar sentir por lo que mi alma dice, ¿no? Claro. O sea, tu alma te está diciendo que le prestes atención a tu cuerpo. Tu Ajá. alma te está diciendo que le prestes atención a tus relaciones. O sea, Claro. si no, no vas a vivir una vida equilibrada o balanceada o fácil y sencilla, ¿no? Vas a vivir una vida en drama. Todo va a ser pesado, estresado, conflictuado, etcétera. O en modo víctima, ¿no? Porque usualmente cuando pasa algo ya, ¿por qué me pasó a mí? ¿Verdad? La otra persona se equivocó, pero no vemos qué está pasando dentro de mí realmente, ¿no? Muy importante lo que dices. Y justo hay un punto de que tocaste de estas 5 importantes claves, que por ejemplo me pasó a mí. Yo fui creciendo con ese patrón de que, oye, yo tengo que hacer algo, tengo que hacer cosas. Tengo que, para poder ganarme ese espacio o ese tiempo, ¿verdad? Con mi abuelita. Luego también crecí con ese sentimiento de que, oye, no tengo a mamá y a papá conmigo, y sentía ese también, ese vacío por dentro, ¿no? Entonces yo decía, y así fue creciendo. Entonces yo decía, cuando habían reuniones o actividades, por ejemplo, con otros amiguitos del colegio o las clases, yo decía, pero ¿por qué justo siempre me toca a mí? ¿Por qué yo soy la que siempre tiene que pasar esto? ¿Por qué mamá no está acá? ¿Por qué papá no está acá? No, yo decía, pero ¿por qué mis otros amiguitos sí? ¿Por qué yo no? ¿Verdad? Porque en ese entonces, obviamente, en esa etapa, un niño no es consciente de las cosas, de las emociones, no es consciente de lo que pasa allá afuera, ¿no? Entonces yo iba creciendo y yo me iba convirtiendo en una chica que decía, simplemente me dedico a estudiar, a enfocarme, porque sí era siempre del tercio superior, pero algo dentro de mí decía, y crecía con ese como resentimiento. Ujú. Decía, pero ¿por qué mamá no hizo esto? ¿Pero por qué papá no hizo esto? ¿Pero por qué no estuvieron presentes? Y ese sentimiento, por ejemplo, con el tiempo yo me fui dando cuenta, ya con justamente, por eso digo a las chicas, es muy importante que tú como mujer
crezcas, que tú como mujer tengas entrenamientos, que te preocupes por ti, porque lo que tú no sanas hoy en día se puede repetir simplemente porque tú no tomaste ese tiempo, esa prioridad que debiste haber tomado para solucionar esas cosas internas, ¿no? Y no repetirlas con tu futura generación. Y bueno, entonces cuando yo realmente empecé a trabajar dentro de mí, me fui dando cuenta el por qué yo pasé eso. Y el por qué yo decía, ¿por qué hasta los 15, 16, 17 años, que justo es la época de rebeldía? Pero eso es lo importante de realmente tomar conciencia y como mujer trabajar esas cosas, ¿no? Entonces, hoy en día ya entendemos a la perfección eso. De hecho, tengo una muy buena relación con mi mamá. Si mamá me estás viendo. Mi papá, bueno, ya está en el cielo, pero igualmente le tengo mucho cariño porque, como tú dices, nuestros padres nos dieron la vida y es lo más importante a rescatar. Y es algo que, pues, es un regalo. Así que por ese lado yo me siento muy agradecida y bendecida, y de hecho por eso también tú quiero agradecerte por estar aquí, compartir esa tremenda información con todas nosotras, y justamente quiero tocar ese tema. Por ejemplo, en tu caso, ¿has pasado alguna experiencia personal que tú hayas trabajado mucho más en ti? ¿Un área mucho más importante? Había varias. Ujú. Había varias, pero antes de contarte eso, quiero compartir algo que me Ajá. parece súper importante. Y es que, y creo que incluso por ahí me habías hecho en una de las preguntas, de pronto me Ujú. anticipo, pero tiene que ver con esto de las heridas, Claro. ¿va? Y justamente lo que tú me preguntas, ¿no? O sea, yo te hago la pregunta así. Ajá. Cuando nosotros tenemos estas situaciones de conflicto, Ajá. ¿tú crees que algo tan puro como el alma es lo que sufre en sí? En realidad el alma no es el que sufre. Ahora, todos nosotros tenemos cuerpo y alma. Es Exacto. la teoría, ¿va? Ajá. Todos tenemos un cuerpo y un alma. Hay otras teorías que dicen que también tenemos un espíritu, hay otros que solamente la base del cuerpo y el alma, listo. Pero vamos a la base, Ujú. cuerpo y alma. Yo creo que cuando tenemos este tipo de conflictos o situaciones que atravesamos, que pueden ser a nuestro punto de vista demasiado doloroso Ujú. o con sufrimiento, ¿va? Eso no es del alma como tal, Ujú. no viene del alma. El alma no sufre. El alma está conectado a una frecuencia vibratoria de las más grandes que existen, que es el amor puro, Ujú. ¿va? Claro. Entonces, ¿qué es lo que realmente sufre? El sufrimiento viene de la no aceptación a la realidad que tenemos. Pero, ¿quién está construyendo realmente esa realidad? ¿El alma? No. El alma, para poder experimentar esta vida humana, ha creado algo que lo reemplaza, que se llama Ujú. el ego. El ego reemplaza el alma en este plano terrenal, en este plano dual. Porque en el alma, en el plano de unidad, Ajá. todos somos uno. Todos somos esencia, todos somos pureza, todos somos amor. En el campo espiritual, eso es. Ujú. ¿Va? Pero en el campo terrenal, yo soy separada de ti. Tú eres Estrella, yo soy Claudia. Y mi ego dice que tú eres Estrella y yo soy Claudia. Mi ego dice que tú como Estrella viviste estas situaciones, Ujú. ¿va? El ego mío dice, bueno, Claudia vivió otras situaciones, Ujú. ¿va? Y experimentó otras cosas en este plano terrenal. Entonces, el ego, ¿va? Tiene, y de hecho aquí es donde numerología, y hay otra Ujú. herramienta más que también me ayuda a comprenderla, es Ujú. enneagrama. Yo mezclo mucho estas dos. Numerología me gusta mucho por su practicidad, porque a través de la fecha de nacimiento y el nombre completo, tú puedes entender cuáles son tus esencias, ¿va? Cada persona tiene una esencia del alma, Ajá. ¿va? Y entender desde su ego qué es lo que le toca experimentar en esta vida humana, son como sus lecciones de vida, Ujú. ¿va? Entonces, si bien hay 5 heridas del alma, ¿va? Que lo habla mucho Liz Bourbeau y es la parte más básica, y yo supongo que más de una ha leído este libro probablemente o ha escuchado sobre esto, que es la herida de la humillación, la traición, la injusticia, el abandono, el rechazo, ¿va? Yo diría que hay mucho más en profundidad para comprender,
Vamos a descartar de que el alma es la que sufre. Ujú, En realidad lo que sufre es tu ego, porque te dieron en tu herida. ujú, Entonces, lo que estás experimentando, todo tipo de ujú. situaciones que hayas experimentado a lo largo de toda tu vida, con tus padres, con tu pareja, con tu círculo más cercano, etcétera, 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 tenía que pasar, Claro. porque es parte de tu evolución. Ujú, Y si aquí aplicas el concepto de espiritualidad que lo dijimos en antes, que comprende, o sea, si tú vas a decir que eres una persona espiritual, claro. es porque eres una persona que comprende que todo lo que le pasa en su vida tiene un propósito y sentido. Aunque en el Exacto. momento no lo entiendas, Ujú. aunque en el momento no lo entiendas, tú solo, Respira sí, y por algo me avanza, está pasando. porque por algo te está pasando. Así es. Exacto. O sea, si hay un Dios, un creador, un universo que es totalmente amor y en lo que la gran mayoría de personas creen en este mundo, Claro. o sea, no es que este Dios, este creador, y es más, que incluso si profundizamos más allá, ni siquiera está separado de nosotros, eso es parte de nosotros. Pero es más fácil decir, el Dios está afuera, Claro. ¿no? Y ese Dios que está afuera está haciendo que yo pase por todos estos y pagando los pecados, ¿no? Ujú. Me está pasando todo este drama en mi vida. Y me es más fácil decir, es que es por la culpa de ese Dios, cuando en realidad no es así. Es tu ego interpretando de esa manera. Tú tienes la capacidad de cambiar la interpretación de tu vida, no el hecho ya está. O sea, el que mamá abandonó, el que papá hizo algo malo, el que la pareja te dijo algo, o sea, el hecho ya está. Ujú. Lo único que tú puedes cambiar es la interpretación de ese hecho. Entonces, ahora, volviendo a la pregunta, ya habiendo dicho esto, Así es. volviendo a la pregunta que me comentaste, eh, yo he pasado por varias experiencias en realidad, pero creo que una de las que más, dos de las que más me marcaron, una fue el tema de mi padre, que fue lo que comenté Claro. al inicio, ¿va? Y aprendí mucho de eso, ¿va? Aprendí un montón. Luego ya me di cuenta que pues toda la parte derecha del cuerpo está muy relacionada a la parte masculina, ¿va? Y que en primera instancia tú puedes empezar, ¿no? A medir, ok, ¿de dónde viene esta parte masculina? ¿No? Empiezas primero a introspectar si es un tema, un conflicto con el padre, luego luego si Ujú. no hay un conflicto con el padre, bueno, vamos más a fondo, ¿no? De pronto, entonces, en la actualidad, ¿es un conflicto con pareja o es un conflicto con hijos? Va, hombres, va con la energía masculina. Claro que hace 9 años no lo entendía, hoy en día ya entiendo, ¿no? Que Claro. para qué funcionan mis pulmones, me sentía que me estaban asfixiando, que ya no podía, o sea, que alguien más estaba tomando decisiones por mí, obviamente, y Ujú. yo no tenía cómo oxigenarme, ¿va? Y toda la parte derecha, pues, estaba vinculada a la parte masculina, ¿no? Y esa fue mi comprensión, mi aprendizaje. Y ahí ya vino mi proceso de honrar a mi padre y reconocerlo como el que me dio la vida. Ujú. Y que no es que quiso hacerme lo peor en su vida, sino al contrario, para él era lo correcto y estaba bien. Fui yo la que no tuvo la capacidad de alzar más su voz y decir, es que esto es lo que yo quiero y tomar decisiones más por mí misma, Claro. ¿va? Exacto. Entonces, pero yo creo que después de esa experiencia, bueno, entre otras cosas más que me di cuenta con mi papá, y yo hoy en día tengo una relación hermosa con mi padre, o sea, hasta hacemos negocios juntos, Ujú. entonces es muy chévere, es muy dinámico, es muy comprensivo, a veces tenemos espacio donde filosofamos un montón, entonces es hasta muy nutritivo, a veces nos vamos al gimnasio juntos, o Ajá. sea, es muy bonita la relación que tenemos con mi papá hoy en día. Pero creo que otra de las experiencias y que de pronto puede sumar acá ha tenido mucho que ver con el papá de mi hijo. Yo no sé si en algún momento él lo vaya a ver. Él vaya a ver esta entrevista. Pero el papá de mi hijo fue un gran maestro. O sea, al final, como parte de la evolución del ego y de todo lo que Ujú. tenemos que experimentar, pues obviamente atraemos grandes maestros, ¿no? Y todo lo que no hemos resuelto de una otra manera con los padres, Claro. lo vamos a ver reflejado en las parejas. Entonces, las transiciones que yo he tenido con él, desde pasar de inconscientemente querer
las mujeres tenemos, eso aprendí hace poco, tenemos nuestra parte, con el tema de todo lo que aprendí con la experiencia del papá de mi hijo, creo que una de las cosas principales en toda la transición, desde mi parte, desde mi óptica, es aprender a reconocer, literal, o sea, aprender a reconocer lo que es el padre de mi hijo y no excluirlo. Cuando somos mamás solteras, incluso nos etiquetamos mal. Nos etiquetamos muy mal, porque ¿qué significa mamá soltera? Imagínate, desde ya lo que estás creándote, ¿no? O sea, yo siempre decía, soy mamá soltera y con orgullo todavía. Pero, ajá, ¿qué implica eso? Porque si tú te echas a buscar, ¿y cómo vas tu vínculo? ¿Tienes pareja actual o no tienes pareja actual? ¿O cómo estás llevando a la pareja actual también? ¿Es un niño más o es un padre? ¿Qué rol Muy está importante. tomando? Entonces, cuando yo me di cuenta de eso y en una conversación con una mentora allá en Argentina, me dijo, yo todavía le decía, ¿no? Es que sí, es que es mi hijo y mi hijo que no sé qué, y yo con todo orgullo, o sea, tu hijo, tienes que empezar a decir que es nuestro hijo. Ese hijo tiene un padre. Y para mí me era más fácil excluirlo. Para mí me era más fácil decir, pasar justo era lo que comentaba, pasar esta transición hace 9 años querer, o sea, ay, bueno, ahí venía esta parte de que las mujeres, voy a hacer un preámbulo, las mujeres vamos a ponernos así, estamos divididas en tres, ¿va? Tenemos tres cerebritos, el animal, el humano y la divina, ¿va? El animal está muy conectado a nuestros tres últimos chakras, a esta parte sexual, ¿va? A esta parte primitiva, ¿no? Esta parte que si le haces algo, la ataca, ¿no? Entonces, si a una mujer le toca su Su cachorro, hijo, ¡ja! uy, una O sea, leona. nada que espiritual, Na- nada que Nada no, espiritual. compasión continua, no, no, o sea, yo saco mi lado animal, Claro, ¿va? Entonces, con el papá de mi hijo pasé esta transición de sacar mi lado animal y de querer matarlo, claro. o sea, querer, o sea, Ajá. inconscientemente es como, si te tengo al frente, yo te desaparezco, Exacto, ¿va? Porque me hizo varias, entonces, claro. hoy en día, ya comprender de que, no, o sea, tiene su espacio, tiene su lugar en la vida de mi hijo. Y no puedo, o sea, ya desde mi lado humana, darle el rol. Y desde mi lado divina, entender y comprender de que, así como yo, él tiene su propio proceso. Exacto. Entonces yo creo que eso fue lo más importante con él, esa transición, esa comprensión y ese entendimiento no es fácil porque implica dejar toda emoción negativa que te separa de verlo desde el alma. Y difícil, ¿no? O sea, yo me imagino, yo digo, wow, o sea, cómo tener esa capacidad emocional, esa mentalidad y capacidad emocional para tú desligar ciertas cosas y Ujú. entender el por qué, bueno, este hombre que fue mi pareja no forma parte de mí como pareja, pero sí es el padre de mi hijo y tengo que respetar esto, Son ¿verdad? roles. Exacto. Son roles, o sea, una cosa, y ahí es donde tú te tienes que preguntar, a ver, ¿estoy enojada con él como una pareja que me hizo daño? ¿O estoy enojada con él como el padre que no está siendo responsable? O sea, ¿desde qué rol que tengo con él? Porque no tenemos un rol, tenemos varios. ¿Desde qué rol yo estoy enojada con esa persona? Y reconozco mi emoción también. Tú dijiste algo, el tema del resentimiento, que por ahí lo mencionaste. ¿Qué es resentimiento? Resentir. ¿Qué estoy resintiendo? Sintiendo un montón de acumulación de energía, de emociones negativas. Y hasta que yo no entienda, o sea, o no los identifique, todas esas emociones negativas, yo no puedo quitarme la máscara. Yo sigo en el ego. Yo no puedo ser capaz de ver a la otra persona desde su esencia, de su alma. Así yo vaya a 100 talleres holísticos. Así vaya a un montón de eventos de desarrollo personal. Mientras que sigue mi máscara del ego y no vea a esa persona de su esencia, porque tampoco no me estoy viendo a mí desde mi esencia, yo no voy a ser capaz de cambiar absolutamente nada.
Entonces, Exacto. ahora hay prácticas, hay ejercicios muy sencillos que podemos trabajar. Ya, ok. Eh, Hay dos principalmente Ujú. que quiero compartirlo. La primera, hay algo que se llama, por favor anoten, Anoten, hay algo anoten, que se chicas. llama el izar, que hoy en día yo utilizo muchísimo, lo comparto en mis sesiones, en mis Ajá. terapias, y les funciona un montón, ¿va? El izar, y así, pongan así tipo un acrónimo, HISAR, ¿va? El- la H tiene que ver con los hechos. Yo en antes lo comenté, el hecho es algo que sucede, tú no lo puedes cambiar, ya está, ya pasó, ya sucedió, ¿va? El ahí tiene que ver con la interpretación. Esto sí podemos cambiarlo. Ujú. La interpretación sí la puedes cambiar, ¿va? La S tiene que ver con el sentimiento, cuál es la emoción que anclaste con esa interpretación. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ah, no, el hecho. El, vamos a poner en mi caso, el papá de mi hijo no se hizo responsable, o sea, Ujú. no firmó, listo, fue el hecho, no firmó, no asumió, listo. Mi interpretación, este es un hijo de su madre, o sea, que se ha creído en su Ajá, momento, ¿no? claro. Que se ha creído, ¿cómo me va a hacer esto? O sea, ¿qué le pasa? Es un irresponsable. ¿Qué emoción yo conecté con esto? Rabia, cólera, enojo, estoy a punto de estrangularlo, que si lo tengo enfrente no sé qué voy a hacer, etcétera. Ok, sigamos de lisar, listo. A, la A tiene que ver con la acción. La acción, yo lo iba a buscar. O sea, ¿qué acción yo voy a generar en base a cómo interpreté y la emoción que yo conecté? Entonces yo voy y lo busco, le toco la puerta, lo llamo y a Ujú. qué hora vas a venir y cuánto que el bebé necesita los pañales, que no sé qué, que no sé cuánto. Listo. Resultado, me voy a mis peras. ¿Tengo paz? No. No, Mi economía. igual estancada. Exacto. Mis relaciones, mis vínculos, peleaba con mi Pésimas. mamá, peleaba con mi papá, encima enojada con él, o sea, ajá, listo. Ok. ¿De dónde parte entonces el cambio? ¿Qué es lo único que puedo cambiar ahí? La interpretación. Ujú. Entonces voy de nuevo a revisar, listo. El hecho, ok, no firmó, no se hizo cargo, listo. Interpretación, interpretación nueva. Ujú. Acepto que Él es el Padre de mi hijo y que gracias a Él tengo la mejor bendición del mundo. Claro. Emoción con la que anclo esto, paz, tranquilidad y amor. Mi hijo es lo mejor que me ha pasado en esta vida. ¿Qué acción hago? Lo respeto, lo valoro, lo Claro. disfruto. Ujú. ¿Cuál es el resultado? Mi paz, calma, yo estoy bien. O sea, Vibrar en amor. exacto. ¿Me entiendes? Entonces, Sí, hacer claro. este ejercicio con cada situación que tienes, Ujú. te cambia la vida. Total. Buenísimo. A examinar entonces, a examinar, chicas, entonces cada situación en nuestras vidas, el por qué pasa, ¿verdad? Es muy Ahora, importante. y la segunda, que es la que últimamente a mí me ayuda un montón, y esto es algo que sí recomiendo que si de verdad tienen la oportunidad de hacerlo en algún momento, Ujú. háganlo, ¿va? Háganlo porque, a ver, una de las terapias, vamos a ponerlo así, que te puede ayudar a cambiar absolutamente todo esto. ¿Te acuerdas del triángulo de la fluidez que Ujú. hablamos? De la mente, el cuerpo, y para recién, o sea, tú trabajas bien estos dos, Ujú. hablamos recién de coherencia interna a nivel alma, ¿va? Entonces, es la terapia de hielo. Y la terapia de hielo es, o sea, si vemos la simbología de lo que esto representa, ¿va? Ajá. Imagínate lo doloroso que es para el ser humano en realidad meterse a una tina de más de 60 kilos de hielo. Tú te metes a esta tina de hielo, el cuerpo, o sea, trabajando el pilar de la mente y el cuerpo, para recién subirle la vocecita al alma, ¿va? Tú te metes a la tina de hielo, esto es muy simbólico. Lo primero que vas a sentir es dolor. Ujú. En primera instancia para el cuerpo es como que, ¿qué rayos estamos haciendo acá? Entonces el cuerpo empieza a estresarse. Listo. Se activa todo el sistema simpático y entras en un estado de estrés, ok. ¿Qué es lo que lo calma? El trabajo mental que tú hiciste, ya sea con las respiraciones, con la meditación, ok. Ajá. Entonces tú cuando tú estás ahí adentro, aquí es puro trabajo mental. O sea, ya le diste el significado de por qué te estás metiendo ahí Ajá. adentro, ¿ok? Y el cuerpo empieza a reaccionar, ¿va? Son segundos,
Son segundos para que tú controles eso y cambies ese estado. Entonces, en esos segundos lo único que tienes que hacer es mandar la alerta y decir, estamos tranquilos. Claro, estamos en paz. entrenando el cerebro, ¿no? Exacto, estamos en Buenísimo, paz. como, ajá, Estamos en paz. Reconocer, valorar apagamos, y disfrutar. exacto. Entonces tú apagas el sistema nervioso simpático que activaste de estrés, de estamos en amenaza, nos va a pasar algo, nos vamos a morir, ¿va? No pasa nada. No pasa nada. Y en esos minutos o segundos que puedas estar en esa tina de hielo, hay tanta coherencia interna que le subes la vocecita del alma y empieza a llegar la información. Claro. Entonces, no solamente es con que me voy a sentar y voy a meditar. ¿Cuántos hacemos eso? ¿Cuántos realmente escuchamos al alma así? Uh-huh. A algunos les cuesta mucho. Me muevo, es que, qué inquieto, es que no puedo concentrarme, no puedo apagarme, no. En cambio, tú te metes al hielo, son segundos y cambias todo. Entonces, esas dos cosas principalmente son las que yo recomiendo si quieres cambiar todo. Y esto implica para hombres, para mujeres y para cualquier tipo de situación de conflicto que hayas atravesado en tu vida. Tremenda información que hemos tenido el día de hoy. La verdad, yo he aprendido mucho. Y por eso es que hoy te invitamos aquí para que compartas con todas las chicas. La verdad que tú tienes mucha información y el día de hoy, chicas, espero que ustedes hayan tomado nota, hayan aprendido mucho de Claudia y probablemente después la vean compartiendo más con nosotros porque son temas muy amplios, muy extensos. Así que gracias, Claudia, por habernos acompañado el día de hoy. Estamos muy agradecidos que estés aquí en Mujeres con Propósito. Gracias. Muchísimas gracias de verdad a ti. Y bueno, para todas, por favor, aprendan a vivir una vida mucho más fácil y sencilla. Cero drama, cero... vamos a ponerlo así. Menos ego, más esencia. Menos ego, más esencia. ¿Quieres realmente conectar con tu energía femenina y tu intuición? Más esencia.